Bueno, analizar, comparar, conocer. Bueno, acá hay una observación general. El conocer, recuerden que dentro de la taxonomía de Bloom no está porque se utiliza reconocer. El conocimiento es un poco complejo de cuantificar, por eso siempre reemplazamos el conocer por identificar o por reconocer. ¿Listo? Acá, cuando nosotros escribimos objetivos, así más o menos como hicieron con este, le dieron como una justificación del para qué o el por qué lo voy a hacer. Pero sin embargo, en este me lo dejaron cortico. Vamos a analizar las características de cada país, pero por medio de qué o para qué o por qué. Entonces tengan en cuenta esas características cuando redactan los objetivos, ¿listo? Validando condiciones sociales en cada país, pero como por qué o qué. ¿Listo? Bueno, acá entonces nos hacían, casi todos tomaron entonces las comparativas. Sin embargo, bueno, acá tengo observaciones. Bueno, lo único es que creo que se nota que escribieron personas diferentes por el formato, pero bueno, no hay lío. Ya las observaciones de redacción y eso ya yo se las hago. ¿Listo? En este, bueno, acá está un poquito chiquito, pero no importa. Analizar el entorno, identificar, comparar, evaluar. Listo. Acá hay una observación pequeñita. Evaluar, si ustedes se dan cuenta, era el verbo que estaba en la última columna. Entonces, normalmente cuando utilizamos ese verbo, lo utilizamos por lo general para objetivos generales. Y evaluar estaría por encima de analizar, porque para poder evaluar un diagnóstico, para poder evaluar las condiciones, yo primero tengo que analizarlas. Entonces acá lo ideal sería entonces que evaluar estuviera como objetivo general y analizar como objetivo específico. ¿Listo? De lo contrario, si dejamos analizar como objetivo general, los objetivos específicos o los verbos que usamos acá tendrían que estar por debajo de analizar para que tuviera esa estructura. Acá decimos que comprar los índices de felicidad, inclusión, para establecer diferencias de bienestar y avances institucionales con base en la metodología. Listo. Aquí hay una observación que es chiquitica que es también de redacción. Para que no nos queden dos verbos, por ejemplo, para comprender, para establecer, los volvemos gerundios. Acuérdense que para nosotros el gerundio es el ando-endo. Entonces acá, para evitar esas dobles conjugaciones en un mismo verbo, esas dobles acciones en una misma redacción, lo que diríamos entonces es gobernabilidad de cada país comprendiendo cómo estas variables, y acá lo haríamos en el caso de con base en una metodología, estableciendo diferencias, y aquí diríamos, teníamos el otro verbo 3 para determinar, determinando su grado de preparación. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esas cositas, porque lo que nosotros hacemos cuando hacemos proyectos, cuando hacemos cualquier tipo de presentación, es hacer, sí, lo primero que ustedes ya tienen acá es por lo menos identificar que los verbos específicos o generales tienen un nivel de jerarquía y que todos los verbos no nos van a funcionar. Y lo otro es que no podemos tener dos verbos en el mismo objetivo. O sea, yo sé que ustedes muchos trabajan en entidades públicas y a veces se dan cuenta cuando presentan los proyectos y ponen el doble adjetivo en un solo, el doble verbo en un solo objetivo. Entonces uno como generador de proyectos ya le da dolor de cabeza. Porque o haces una cosa o haces la otra, pero no puedes hacerlas los dos al mismo tiempo. Entonces eso es más como reacción del técnico y profesional que genera el proyecto. ¿Listo? Aquí vamos a ver general, general, ta. Bueno, esta me quedó como chuequita. ¿Y acá qué me dicen de esto, muchachos? Acá hay unas características muy cool, muy bonitas, pero ¿y eso cómo me impacta? Entonces acuérdense que debíamos tener análisis. Sin embargo, este archivo creo que al final tiene un análisis larguísimo. No, lo presentaron por estructuras separadas. Aquí está el análisis de los datos. Ya, sí me acordaba que usted tenía el análisis en la parte final. Pero mire que se nos dispersa, o bueno, digamos que la presentación se da como cortadita. Entonces, si vamos a hacer el análisis de los datos, aquí yo como lector empiezo a hacer esta estructura, pero si se me olvida algo o si no me recuerdo algo, me toca como subirme otra vez a la parte principal. Por eso era que decíamos,
que debíamos hacer el análisis a la par de la imagen o del dato que estábamos presentando, porque así no me toca entonces a mí como lector empezar a subir y a bajar, a subir y a bajar, para saber si lo que me están diciendo acá concordaba con la imagen que me estaban presentando. ¿Listo? Entonces es como la observación de presentación en este. Ay, no me deja volver. Espérame un momentico que tengo acá. Listo. Tú. Bueno, pues, es un resumen, pero no tan resumen, no se vaya al extremo. El resumen tiene que tener más o menos 120 palabritas, yo creo que acá hay como unas 45. Entonces, ¿qué me permite a mí el resumen? Saber qué es lo que hay dentro del documento. Entonces, ¿ustedes de qué me van a hablar? Entonces, no es que ustedes me fueran a hablar de su empresa, es del informe del que me van a hablar. Entonces ustedes me van a decir, ¿de qué me van a hablar? Ah, bueno, de la razón de ser de indicadores no sociales, ¿por qué son relevantes en el momento de tomar una decisión de inversión? De eso es lo que ustedes me van a hablar. ¿Para qué me van a hablar de eso? Ah, bueno, porque ahí va el objetivo general. Por ejemplo, volvemos a este ejercicio. Entonces ellos dicen que analizar el entorno económico, político y social de esos tres países. Entonces, esta partecita prácticamente que la transcribimos acá, porque es el objetivo que tenemos con este informe. Primero vamos a hablar de qué es lo que vamos a abordar en el informe, luego el objetivo, que es prácticamente eso, y luego a partir de cómo lo vamos a organizar. Entonces acá nos dicen que a partir de esa información se realiza una lectura, y me las van describiendo más o menos. Pero acá, chicos, no era presentar la empresa, era presentar el resumen del informe. Por eso decíamos, después de haber hecho todo el informe, es que hacemos el resumen, porque ya tenemos en nuestra cabeza qué es lo que tiene, cuál es el contenido, qué fue lo que encontramos y cómo está más o menos estructurado el informe. ¿Listo? Entonces, acá, pues esta presentación, pues tiene más cara de presentación de su empresa y es como tal del informe como tal. La identidad corporativa que vamos a crear está en la visualización, en los logos, en el eslogan y en los tonos o en la forma de presentación y en el uso de los colores del reporte. Pero como tal el reporte va enfocado específicamente a la información que vamos a tomar. Entonces mire que acá decimos, nuestro objetivo es crear y consolidar. Bueno, pues ese es como el objetivo de la compañía como tal. Entonces, por favor, no olviden, o hacemos una cosa o hacemos la otra, pero no dos verbos en un solo objetivo, ¿listo? Identificar, clasificar, reconocer y examinar. Examinar es un objetivo grande, incluso está altico, pero este consolidar, parte de crear, bueno, el de crear sí es un nivel alto, pero pues, el consolidar ya, o hacemos el uno o el otro. Y el examinar creo que también tiene la misma jerarquía de crear, si no estoy mal. A veces porque decimos que tres verbos son, tres objetivos específicos son adecuados o cuatro. Y eso también va para cuando uno presenta proyectos. Cada objetivo de esta, o ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ustedes identifican planes estratégicos de grandes corporaciones. Los planes estratégicos son cuatro o cinco. Y eso abarca una mega de indicadores y actividades muy grandes. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos nuestro trabajo de grado o cuando escribimos un reporte, entre más objetivos le coloquemos, más nos toca trabajar, porque para cada una de estas cosas nos toca crear un sinfín de actividades. Y por ejemplo, acá decimos clasificar y evaluar. Entonces ya dijimos, no dos verbos en uno solo, o el uno o el otro. Y en este caso, evaluar es un verbo de demasiada categoría. Entonces, acá era clasificar las principales fuentes económicas con el fin de detectar oportunidades. Ya dijimos entonces que para evitar nuevamente el uso de los dos verbos en infinitivo dentro de un solo objetivo específico, el segundo lo mandamos a gerundio, detectando oportunidades rentables y áreas con alto potencial. Listo para que lo tengan en cuenta. En este caso, pues el resumen sí no nos dice nada del reporte. Acá, bueno, acá sí utilizaron entonces las métricas. Hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos métricas, eh, y esto para la parte económica, porque en la parte económica pues hay más métricas y más gráficas. Entonces, por ejemplo, las amplitudes de un dato o de otro. Entonces, las poblaciones, como se ven acá, pues son bastante complejas y son números muy grandes. Entonces, mire que si yo comparo Estonia, está sobre la línea cero y no me es identificable o no me es clara la imagen. Entonces, no siempre las líneas o las barras nos van a servir para mostrar información. Hay otros conceptos donde yo puedo
comparar métricas de diferentes amplitudes con otro tipo de gráficas, o sobre todo las gráficas poblacionales que por lo general se utilizan son las gráficas de pirámides poblacionales, porque necesitaríamos identificar la media de la población joven o de la población adulta. Entonces, normalmente las poblaciones se identifican es con ese tipo de gráficas. ¿Por qué? Porque las amplitudes me generan esto, una línea verde, una línea roja y por allá una línea azul casi que en el cero. Entonces, es complejo comparar este tipo de gráficos para que lo tengan en cuenta cuando ustedes también grafiquen sus datos y sus reportes. Ya tenemos esto, listo, acá el lío. Creo que acá no me queda más nada. Recolectar, analizar, recolectar información, analizar. Acá normalmente cuando tenemos nuestro objetivo general tratamos de no repetirlo. Si necesitamos algo muy parecido a analizar, necesitaríamos mirar un sinónimo de analizar para que no nos quede el objetivo específico igual que el general. ¿Listo? Bueno, para los inversionistas, bueno, eso está más largo. Datos. Acá no tenía problema. Lo presentaron por fuera. Bueno, las conclusiones. Listo. Acá en las conclusiones, ¿se acuerdan que yo les dije que normalmente, por ejemplo, cuando ustedes están en su trabajo de grado también, el jurado va a ir a dos cosas. El jurado va directo al principio y al fin. Uno como jurado siempre mira que los objetivos estén bien planteados, que sean coherentes. Y cuando tú haces eso, tú ya sabes que el informe, en este caso, tiene una estructura, tiene una secuencia, que esa es la secuencia en la que tú vas a encontrar la información y el paso a paso cómo se desarrolló la investigación. Cuando nosotros vamos a esto, ¿cómo verificamos de que sí hicieron lo que era y que cerraron lo que era, que no terminaron hablando de otra cosa? Nos vamos a las conclusiones. ¿Listo? Y cuando nosotros nos vamos a las conclusiones, resulta que las conclusiones en esta vida y en la otra tienen que cerrar los objetivos que ustedes plantearon en el mismo orden en que los plantearon. ¿Listo? Que los objetivos decían que teníamos que hacer una media comparativa, era comparamos dependiendo de lo que propusimos al principio con nuestros objetivos. Entonces, si mi primer objetivo específico dice que voy a recolectar información clave sobre aspectos políticos, económicos para comprendiendo el contexto general de cada país, mi primera conclusión tiene que responder qué fue lo que recolecté y qué fue lo que comprendí, de forma comparativa, haciendo pues los análisis comparativos entre los tres países. El segundo objetivo, para el caso de ellos, dice que analizar comparativamente los factores identificados. Entonces, mi segundo párrafo dice que analicé de forma comparativa. El tercero dice formular estrategias o recomendaciones para un inversionista. Bueno, ¿qué es lo que voy a formular? Y finalmente, analizar los entornos políticos, ta. Ese sería el cuarto. Entonces, por eso es que siempre hablamos de que no se abren tanto en los específicos porque les toca trabajar más. Y cuando cierran las conclusiones, pues por cada específico yo tengo que hacer un párrafo y al final pues tengo que responder si logré el objetivo general. Entonces, ahí es cuando uno verifica de que ustedes trabajaron en lo que plantearon y no se salieron del tema, porque a veces ustedes proponen una cosa y cuando uno lee el texto y el cierre, cerraron otra cosa, expusieron sus ideas y sus pensamientos y normalmente los reportes, los informes, los escritos, su trabajo de grado es tercera persona. Se piensa, se analiza, se ve, se formuló, se recolectó, ese tipo de cosas. Entonces siempre redactamos en pro de ser neutrales al reporte y en pro de solamente validar los datos que se están mostrando. Entonces nosotros cuando validamos siempre miramos que los objetivos estén planteados de forma secuencial y que las conclusiones respondan a los objetivos. Es la estructura que uno revisa. Ya después empieza a revisar qué tanto eh, breakdown, abrieron o desglosaron los conceptos que propusieron en el trabajo. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta ese concepto. Acá tenemos realizar un análisis, estudiar y comparar. Bueno, estudiar es más una actividad, eh, pero pues a veces lo utilizan, pero es más como una actividad que en sí mismo un verbo para hacer objetivo específico, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, apertura comercial, para determinar su inclusión social,
Entonces, determinando, acá yo supongo que es como su nivel, ¿no? Porque acá como que lo dejas al aire. Entonces, para determinar el nivel de inclusión, desarrollo, de manera comparativa. Comparar las oportunidades y entornos más favorables para determinar, determinando que basadas en los riesgos y ventajas competitivas. Listo. Realizar un análisis económico-social con el fin de identificar, identificando el país de Tata. Pero creo que esa ya nos queda de tarea clara la lección. Bueno, acá nos quedan los datos, me quedan los datos, son claros los datos, pero, ajá, ¿y tú qué recomiendas de esto? Porque ahí están los datos, pero ¿qué pasa con esos aspectos? Ah, creo que lo tienes acá. Características demográficas, no, está en data nomás. Entonces, mira que de la data, ok, pero yo también necesito que tú me desgloses o que me digas cómo esa data me puede impactar. Y lo otro es que eh, creo que acá está en la redacción, pero es importante que cada vez que analicemos métricas tengamos unas tendencias, porque si tú me muestras, por ejemplo, estos rangos para el último año, me estás mostrando un puntito de este país en un solo momento. ¿Qué le pasó al país en otros momentos? Entonces, por eso es que a veces es tan viable cuando manejamos datos, pues reportarlos de forma histórica, porque con un puntito yo no puedo decir mucho, pero si yo tengo la data histórica, yo puedo decir, ok, estamos mejor o estamos peor que antes. Y si esa data yo la puedo comparar con los otros, bueno, ahí sí puedo tener esa relevancia o no. Pero a veces con un solo punto nos quedamos cortos para poderla interpretar. A menos, bueno, pero sí, sigue siendo corta. Cuando uno dice como, explica como la media o los parámetros, entonces da como ese nivel comparativo. Entonces en este sí nos quedamos corticos con el análisis de los datos. Está la presentación de la data, pero análisis quedó cortito. ¿Listo? En este, bueno, que tenemos nuestra idea, creo que ya sé a qué se van a dedicar. Bueno, esta no la necesitamos, ¿no? Recuerden que así como más o menos las otras, que son como más visuales, entonces, porque esta me queda como muy... No, profe, eh, qué pena, profe. Lo que pasa es que ahí está el link donde abres el informe. ¿What? ¿Y dónde hice el link para abrir el informe? Ahí te lo apuntamos. ¿Dónde? Baja, profe. Creo que es este muñeco. No, 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 ¿sí? señor, no, señora, baja que más abajito. Ese es el logo nuestro, pues el nuestro, ahí baja la portada. Ahí está el informe. Si tú me entregas eso, yo eso es lo que empiezo a ver. Mira, Ay, ahí cómo Ahí está. los está. amo. Cómo los amo, cómo los amo. Esos momentos bellos en los que, ok, bueno, el de ustedes lo reviso después. ¿Para qué me complican la vida? Ve así, ve. Donde no les muestre, para mí esto no hubiera sido. No se llaman. Listo, vale. Ya entonces con ustedes ya me queda la presentación final. Listo, entonces mire que las de ahorita son más que todo como comentarios de formita entre estructuras generales. Pero ya, entonces mañana tienen ya las observaciones puntuales en cada aspecto. ¿Listo? Entonces, muchachos, siguiendo con lo que nosotros habíamos hecho la sesión pasada, habíamos hecho un recorderis de macroeconomía y microeconomía, ¿no? Microeconomía es de la oferta, demanda, precio, eh, los entornos, cómo nos afectan, la macroeconomía, vimos un poquito de política fiscal. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos variables de política fiscal? Restrictiva y No, expansiva. esos son los dos tipos de No, política, son tanto fiscal. impuestos y gastos públicos, que habla de las Exacto, inversiones. exacto, los impuestos y los gastos públicos. Y la monetaria eran tres. A ver, para que no se nos olvide. Compra, venta de bonos, que es técnicamente los OMAS, que decíamos operaciones de mercado abierto.
que depende de lo que necesitamos, compramos y recogemos dinero en el mercado o vendemos para colocar dinero. El encaje bancario, que es la reducción, que decíamos que al banco, por ejemplo, le dicen que esta vez tiene 100 pero que guarde 20, entonces va a tener solamente 80 para prestar. O luego le decimos que tiene 70, entonces va a tener que guarde 30, entonces va a tener solo 70 para prestar. Entonces ahí nuevamente estoy restringiendo la cantidad de dinero que hay en el mercado. Y la tasa de interés, que es la que, pues, es así, estamos más acostumbrados a ella o estamos más familiarizados con ella, ¿no? Entonces, entender que esas son las tres variables o los tres superpoderes que tiene el Banco de la República. Cada país tiene su banco central. ¿Cómo se llama el de Estados Unidos? Reserva Federal. Exacto. Entonces, en el caso de nosotros, estos señores son creo que no lo han cambiado. No, a Leonardo ya no lo han cambiado. Entonces, dentro de esta junta, que son quienes acuerdan por voz y voto si se suben o se mantienen las tasas o se bajan las tasas, pues hay una representación del gobierno por medio del ministro de Hacienda, pero también se supone que esta debe ser una entidad independiente, de decisiones independientes de, el gobierno de turno, ¿no? Entonces, en la historia a nosotros nos ha ido bien hasta el momento con las decisiones del Banco de la República. Hemos superado la etapa del 90, hemos superado lo que nos pasó en el 2008 a nivel global, hemos superado una pandemia y no nos ha ido tan mal. No nos hemos tenido que dolarizar, no hemos entrado en crisis hasta el momento, pues mirando espejos como por ejemplo lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina, el caso de Venezuela es especial, pero digamos que son casos que Colombia ha salido bien librado debido pues también a las decisiones de la Junta Directiva. ¿Listo? Ya habíamos entonces recordado esto y nos hablamos un poquito de la balanza de pagos, ¿no? Entonces, así como la contabilidad tiene ingresos y egresos, pasivos y activos, nosotros como país también. Hablamos de la cuenta corriente, que era la cuenta más grande que teníamos, y hablábamos de la parte importante de esa cuenta, ¿no? ¿Cuál era la parte importante de la cuenta? La diferencia entre qué y qué. No es la balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Exactamente. Entonces, dentro de la cuenta corriente teníamos esa cuenta como la más importante, la balanza comercial. ¿Listo? Ahorita, por ejemplo, también tenemos muchísimos ingresos y se nos ha crecido muchísimo el servicio de turismo, ¿no? Y sobre todo también los call centers. ¿Por qué cree que Colombia tiene un boom en call center? ¿Por qué cree que nos beneficia? ¿Por qué creen que qué es lo que tenemos bueno? A ver, ¿qué ven ustedes acá que parece cool para nosotros? Que se nos vuelven una ventaja. A ver si lo puedo copiar por acá. ¿Qué creen? ¿Qué ven ustedes en ese mapa? Ay, ¿qué ven ustedes acá en este mapa? ¿Por qué Colombia es bueno para los call centers? A ver, díganme algo. Ay, Ah, estoy la sola. ubicación geográfica. Exacto. ¿Y esa ubicación geográfica por qué? No Tiene es porque salida tengamos dos a mapas. los, Por los dos no, océanos. esto tiene acceso a los dos No, no, océanos. no es porque tengamos acceso a los dos océanos, porque los call centers están en Bogotá, están en Medellín, y eso no tiene nada que ver con el océano. Por la Tiene una geopolítica o geoespacial. ¿Quién línea da más? ¿Quién da ecuatorial. más? ¿Por el idioma? El meridiano, sí, porque la línea ecuatorial tiene que ver más con el clima, pero el meridiano, ¿qué nos hace? ¿Qué es lo que identifican los meridianos? Las redes sociales. Sistema,
¿Para qué es que los usamos? Si la línea ecuatorial, que es un paralelo, tiene que ver más con el clima, ¿para qué es que para qué es que los usamos, los paralelos? ¿Y el meridiano? ¿Horario? Exactamente, para el horario. Entonces, miren que nuestra ubicación, ¿dónde están la mayoría de los clientes de estos call centers? En Estados Unidos. Entonces, miren que nuestra diferencia de horario no es tan grande con la de Estados Unidos. Diferente es a lo que hacen los call centers en India, ¿no? Porque pues allá afortunadamente, debido a sus antecedentes británicos, pues la mayoría de la población india tiene un segundo idioma, aunque allá pues hay colegios como tal todavía que tienen esa, esa, ese desarrollo que son colegios británicos privados. Pero digamos que el inglés para ellos es casi que su segunda lengua en la gran mayoría de la población. Entonces, el problema que ellos tienen, obviamente, es el uso horario. Entonces, ¿cómo serían los horarios de trabajo en esa zona para atender a la zona occidental? Mientras que nosotros no tenemos tan marcada esa diferencia. Por eso es digamos que el gusto de la zona geográfica de Colombia por esos call centers. ¿Listo? Entonces, ese es un buen ingreso para la cuenta corriente del país. El turismo hoy en día, hay unos datos que nos dicen que prácticamente se está volviendo en un gran aportante del PIB a nivel nacional. Las rentas, los ingresos de inversionistas, los dividendos o remuneraciones de trabajadores extranjeros, las transferencias corrientes, como las transferencias unilaterales, las remesas de trabajadores y las donaciones, ¿no? Aunque normalmente hace algunos años las remesas que ingresaban a Colombia eran muchísimo más altas, ya hemos bajado ese flujo, pero dentro de la cuenta corriente sí se cuenta como una salida de remesas que provienen de Colombia para otros países. Dentro de la balanza de capital, bueno, todo lo que tiene que ver con compra y venta de activos, patentes, marcas, con donaciones. ¿Listo? Entonces, en algún momento vimos una página que servía para mirar las patentes, ¿cierto? Vamos a ver si acá, dentro de imágenes, acá, el mundo en datos. Entonces, mire que acá nos muestran los países que tienen mayor nivel de patentes, ¿no? Entonces, eso también es un activo intangible para los países, pero es un activo realmente importante. Y pues no estamos ni en los primeros 15, estaremos por allá, atrás, 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 atrás. Pero mire que pues China y Estados Unidos lideran este pequeño aspecto. ¿Listo? Entonces, cuentas financieras son los capitales entre los países y el resto del mundo. Entonces, así como nosotros a veces invertimos en la bolsa por medio de una aplicación, lo mismo hace también el país, pues por medio del Banco de la República. Entonces, hay una inversión directa, que es un capital destinado a esas inversiones a largo plazo, adquisiciones de empresas, infraestructura en otros países, como lo que tiene Ecopetrol en otras zonas del mundo. Inversiones de cartera, acciones y bonos de corto y mediano plazo. Puede ser que nosotros vendamos bonos como país, como bonos de tesoro, o compramos, obviamente, bonos de otros países. Eso fue la afectación en el 2008. Otras inversiones, préstamos, depósitos y demás, derivados financieros. Ahorita vamos a ver un poquito, aunque nosotros no somos tan fuertes en eso, pero también tenemos derivados y futuros, sobre todo futuros, porque tenemos demasiados commodities. Los commodities son todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, café, algodón, soya, maíz, todo lo que tenga que ver con productos naturales. Entonces, en eso también somos fuertes, sobre todo en el café y en los futuros y derivados del café. Movimientos netos de reservas, lo que tenemos en reservas internacionales, que se controla a partir del Banco de la República. Errores y omisiones, como todas las cuentas en todas las empresas, pues aquí también hay ajuste al peso. Pero esos ajustes al peso que nosotros tenemos pues son un poquito más grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro del mercado pues hay dinero que no es transable. Por ejemplo, la parte de dineros ilícitos, la parte de contrabando, son también dineros que están dentro de la economía, pero que pues nos toca ajustarlos porque no están dentro de nuestro sistema contable. Entonces ahí también tenemos el errores y omisiones y los ajustes al peso como toda gran empresa.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ah, bueno, que el crecimiento económico, siempre que hablamos de crecimiento económico, automáticamente el PIB, ¿cierto? Entonces, él nos va a decir si la economía ha crecido o no. La vez pasada comparamos dos países, comparamos un país africano con Colombia, pues no nos ha ido mal entonces en comparación con ese país. Pero aparte de ese crecimiento económico, esto va pegadito del desarrollo económico. Entonces, es ya la calidad de vida, la reducción de la pobreza, el aumento de la educación, el aumento de la longevidad, las mejoras de salud, todo eso ya va en desarrollo económico. Entonces, ustedes no pueden solamente analizarme esos países desde el crecimiento, sino también a partir del desarrollo económico, porque eso es lo que les va a generar a ustedes crecimiento como empresa en esa propuesta de inversión que van a desarrollar. Y también hablamos de que el Producto Interno Bruto era la sumatoria del consumo, que es lo que nosotros como ciudadanos consumimos, la inversión, el gasto, que es ese gasto público que también es un concepto de inversión, y la diferencia entre importaciones y exportaciones. A esto también le sumamos todo lo que los nacionales producen en otros países y retorna acá a Colombia. Pues todo eso nos da pues el Producto Interno Bruto. ¿Listo? Luego tenemos este señor, el índice de precios al consumidor. Cada rato lo estamos mirando, ¿no? Y a veces impacta junto con la inflación a los incrementos salariales, a los incrementos de arriendo y de casi todas las cosas que tenemos en el inicio de año. Entonces, eso lo que hace es medir la variación del promedio de los precios. ¿Y se acuerdan que la vez pasada hablábamos de la canasta familiar? Que decíamos que antes la canasta familiar tenía unos productos y hoy en día pues tiene más productos porque se volvieron básicos para el bienestar de las familias. Entonces, lo que hacemos es calcular el costo actual de esa canasta, del promedio de los productos que están dentro de esa canasta, dividiéndolos en el costo de la canasta base en el periodo que estamos manejando. Entonces, normalmente este índice de precios al consumidor me identifica si se está presentando una inflación o no. Pero aunque van muy de la mano, económicamente nosotros analizamos más la inflación. A nivel de escala global, se analiza más la inflación. Ahora, esa canasta básica, decíamos, ¿se acuerdan? Que ha tenido muchos cambios. Entonces, por ejemplo, en 1954 eran solamente 198 productos. En el 98 ya habían 400 productos porque ya empezaron a tener relevancia los aspectos tecnológicos. En el 2008, de esos 405, ya íbamos en 441. Y ahí sí ya estaba el Internet, los planes de telefonía y todo ese tipo de cosas. Y hoy en día, pues ya hay dos productos más, que son los streaming y los artículos relacionados con las mascotas. Fíjense lo importante que son. Ahorita estamos manejando esos 443 productos. Listo, todavía no se ha vuelto a actualizar ese listado de canasta básica. Entonces, miren lo relevante y lo grande que es esa canasta. Entonces, cuando nos hablan de la canasta básica, no es solamente arroz, papa y huevo, sino que hay 443 productos que se usan para poder calcular este índice de precios al consumidor y determinar esos precios y el costo de vida eh, que tiene ese país o esa zona, porque a veces dentro de un país hay zonas que son mucho más caras respecto a esto, y el comportamiento que va a tener quién, la inflación. Entonces, la inflación se puede dar por varias cosas. Se puede dar por demanda, porque a veces hay estaciones o ciertos productos que por X o Y razón pueden obtener una demanda que genera una inflación, o se puede generar por los costos. Por ejemplo, ahorita con toda la estructura de problemas geopolíticos, pues vamos a tener incremento de costos. También puede dar inflación estructural porque es muy difícil sacar los productos de las zonas en donde están, porque no hay carreteras o porque hay conflictos armados y ese tipo de cosas. Y obviamente las expansiones monetarias, aunque pues como tal nosotros no hemos tenido de eso. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos sirve todo eso? Digamos que en el caso de nosotros identificamos las cuentas nacionales, las balanzas, el precio y la balanza fiscal. Y eso nos sirve más o menos para identificar, pues, cómo está la economía de un país. Entonces, en el caso de Colombia, con los datos de BGT actual y el DANE para el 2025, esa es más o menos la estructura que nos muestran de esas cuentas. Y eso, en términos de comparaciones, pues lo extrapolan, por decirlo así, con los aspectos de economía real, cómo ha estado la inflación, si ha venido bajando,
y cómo ha estado la tasa de política monetaria, ¿listo? Entonces, digamos que una cosa es lo que observa el mercado y otra cosa es lo que hace la proyección. BGT Pactual es un banco brasilero que opera en Colombia, pero este es de esos tipos de bancos que no son para los usuarios finales, sino que son bancos de conglomerados grandísimos que solamente atienden corporativos. Pero para los bancos, obviamente, mirar estas variables, pues es fundamental para saber, ok, vamos a tener clientes para prestarle dinero, qué tantos proyectos hay en este país para poder prestar dinero, a quién se le va a prestar dinero. Entonces, ese tipo de cosas son lo que los bancos constantemente están analizando. Los ciclos económicos, ¿ahorita en qué ciclo estamos? ¿Cómo está nuestra economía? Recesión. Todavía no estamos en recesión. En recesión estuvimos más que todo como en la etapa de, mm, de la pandemia. Se supone que estábamos en un proceso de recuperación, pero por condiciones geopolíticas. Sigue. Mira, sabes, sí, te corté, perdón. Listo. Entonces, si miramos atrás, nos toca aprender de la historia porque no sabemos qué va a pasar. Nuestros estudios futurísticos todavía no dan para esto. Tenemos entonces una fase de expansión que fue un crecimiento altísimo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la época del 2000-2005, antes del estallido de la crisis económica, pero pues se tenían buenos datos de crecimiento económico. ¿A partir de qué? De un punto máximo de crecimiento, de una confianza extrema de los consumidores, pero lo que pasó fue que pues hubo un sobrecalentamiento de mercado inmobiliario con aquello de las hipotecas, las rehipotecas y los swaps que estaban dentro de ese mercado. Después de eso, pues entramos en una recesión debido a esa crisis global. A finales del 2009, pues obviamente después de todo el cataclismo económico, sobre todo en Estados Unidos, pues eh, se llega como a ese tope ya de que el PIB tocó fondo, de que el desempleo estaba en su punto máximo, de la baja inflación que se presentó, de todos los estímulos fiscales que se tuvieron que dar para recuperar muchos bancos, de la política monetaria expansiva para volver a reactivar la economía no solo estadounidense, sino la economía global. Entonces, esas serían como las comparaciones. Fases de recuperaciones, estímulos fiscales, políticas monetarias expansivas, pese a las, eh, las concesiones que se daban en ese momento, pues era lo único que se podía hacer. No tocaron los impuestos, pero sí implementaron un incremento de inversión en gasto público para poder restaurar las empresas y el mercado que hay en ese momento. Y por su parte, pues la Reserva Federal hizo lo suyo, bajando tasas y estimulando la economía en ese momento. ¿Listo? Acá vamos a tener entonces un poquito de lo que es la historia de pues nuestro valor en devaluación. Y se acuerdan que hablábamos del riesgo país y ahorita tenemos también que hablar del petróleo. Entonces, para esto, en mi caso, no sé ustedes qué tal, yo uso Perplexity para leer en el descubridor y pues acá, en mi caso, mi Perplexity está con parte de tecnología, ciencia, finanzas, entonces son las informaciones, a diferencia de lo que hace nuestro Google con nuestras cuentas de Gmail, que nos muestra más que todo noticias nacionales. El Perplexity cuando lo abrimos nos muestra más enfoques internacionales. Entonces, pero es muy similar a lo que hace Google. Lo que pasa es que Google se centra más como en el espectador, semana, el tiempo y ese tipo de periódicos locales. Y acá se centran más en diversas fuentes. Yo sé que ustedes ya usan muchos usan Perplexity para las búsquedas de sus datos. También es eficiente y es como más centralizado para leer información general. Me gusta bastante.
Acá ustedes pueden encontrar muchísima información. En mi caso, tecnología y finanzas es lo que más encuentro. De los últimos datos a nivel global, tanto para, eh, no tanto en Colombia, sino más hacia nivel Estados Unidos y Europa, ¿listo? Pues en mi caso, mi descubridor pues está en español, entonces el resumen de datos que él me presenta, pues me lo presenta en español. Entonces también les recomiendo que lo utilicen para tener como su vista rápida de información internacional todos los días. Y aquí, ¿qué haremos? Pues acá también va a ser base de nuestros datos de búsqueda. ¿Por qué? Porque miren que tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de PIB y tenemos que hablar de esos países que son a veces poco complejos de encontrar la información. Entonces el Perplexity nos ayuda a sintetizar muchísimo más la información. ¿Listo? Entonces, en el dólar, resulta que nosotros también tenemos que analizar la moneda. ¿Por qué? Porque hablábamos de que había un riesgo país. Y por ejemplo, lamentablemente nuestra moneda está muy devaluada, ¿cierto? Para eso, para hacer este pequeño análisis, nosotros vamos a utilizar nuevamente, acuérdense que les había dicho de la página de Investing, y acá ustedes se tienen que loguear con su cuenta de Facebook o su correo Gmail, como sea, que también van a encontrar, pues, esta sí es una página exclusivamente de inversiones, entonces van a encontrar muchísima información. Ya la habíamos checado un poquito en las clases pasadas. Acá podemos encontrar datos por acciones, materias primas, divisas, ETF, bonos, fondos, criptomonedas, lo mismo que es esta misma presentación que tenemos acá. A nosotros por ahora nos interesan las divisas. ¿Se acuerdan que la vez pasada buscamos las rentas fijas y buscamos los bonos del Estado y tratamos de buscar uno para compararlo con lo que nos mostraba la página de datosmacro.com? Entonces, digamos que acá también podemos encontrar esa información. Materias primas, lo que decíamos, oro, petróleo, plata, café, cobre, petróleo, cacao, granos, maíz, todo lo que decían ahí. ¿Por qué? Porque estas materias primas, ustedes se dieron cuenta, acá arriba había, no, este no era. Las acciones, bolsa, no, no estaba. Que era rato había uno. Seguridad energética, productores de metales, Rusia. Acá, este está ahora rato acá de primero. Los futuros del petróleo estadounidense suben desde mínimos. Eh, tu, 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 tras mostrar el API una gran caída en la reserva. Entonces, eso más o menos nos indica el mercado de futuros. Acá. Materias primas, el petróleo, en este caso WTI es el petróleo específicamente el americano, y él nos habla acá de especificaciones de futuros. ¿Por qué son importantes? Porque todas ese tipo de materias primas o de commodities para un país son supremamente importantes. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos un mapita que decía que hoy en día el boom son las tierras raras, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos las tierras raras para poder construir integrados y procesadores. Entonces, mire China cuánta reserva tiene de tierras raras. Entonces, en su mayoría, pues están en China y están en África, aunque pues Estados Unidos y ciertas zonas de América también tienen. Pero pues parte de esto genera unos cambios geopolíticos. Una de las partes también es el petróleo. Entonces, ¿qué pasa con o por qué se da esta connotación con el petróleo? Cada vez que entramos en guerra, dicen que está más alta la demanda que la oferta. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el precio? Sube. Van a subir en este caso. Está más ¿Qué alta pasa? la oferta. Está la demanda que la oferta. En estos momentos es más alta la Está demanda de más alta la petróleo. demanda que la oferta, sube. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el futuro? Bueno, nosotros estamos transando una negociación por ese petróleo a 1, 2, 3 años. Y la estamos transando hoy a un precio que fijamos hoy. Pero en 1 o 2 años pueden pasar muchas cosas y con estos temas geopolíticos también.
Entonces, eso está haciendo que obviamente los precios empiecen a subir. Pero, ¿a quiénes beneficia? Bueno, eso también son cuestiones geopolíticas, porque aunque estamos hablando del petróleo estadounidense, del WTI, pues recuerden que hay una zona, hay un grupo que se llama OPEC, que también, pues, de cierta forma se va a ver o no beneficiado por eso. Entonces, miren que acá ustedes pueden encontrar muchísima información, incluso de criptomonedas y demás. Para nosotros, ¿qué nos interesa? A nosotros nos interesa las divisas. Entonces, nos vamos a ir acá a las divisas. Cuando él me muestra acá, que no quiero que desactive los anuncios, que fue lo que me pasó la vez pasada, ¿cómo es que los desactivo? Listo. Cuando nos muestra acá esto, estas son las que más rotación tienen. Entonces, tal vez acá, si nosotros buscamos, vamos a encontrar el pesito colombiano. Pero esta es una de las páginas de extracción de datos históricos más recurrentes. Por acá, vamos a ver. Entonces, no me lo está mostrando. Aquí en esta visualización no me lo muestra. Pero si yo busco, creo que se me bloqueó el computador. Si yo busco los históricos, sí, se me bloqueó. Está bloqueada. Dejemos un momentico que se me reaccione el internet. Si yo busco los históricos del peso y el dólar, pues voy a encontrar nuevamente que me devuelve a esa página. Lo que pasa es que en la principal solamente me muestra los que más corren. Haciendo otro paréntesis, entonces, ¿qué hemos tenido que analizar? El PIB, las políticas monetarias, las políticas fiscales, la inflación, el IPC, eh, el riesgo país, que también lo vimos hace 8 días en la página de datos macro, y veíamos también la calificación del ranking entre Standard Poor's, entre eh, JP Morgan, si no estoy mal, y se me olvidó el nombre de la tercera. Y es cómo valoran o cómo le asignan una calificación a los países sobre el nivel de riesgo que puede conllevar invertir o tener inversiones en estos países. Y eso refleja obviamente la percepción de la estabilidad económica, política y social de esos países. A nosotros nos la han venido bajando en los últimos años, en los últimos meses, y pues eso tiene unas consecuencias que ustedes ya se dieron cuenta con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El índice es utilizado para medir el Emerging Market Bond y es calculado a partir del JP Morgan y expresa unos puntos básicos. Entonces, él me dice que si hay 100 puntos básicos, esto quiere decir que hay un 1% adicional de interés sobre la tasa de referencia de los bonos de Tesoro de Estados Unidos. Y se supone que los bonos de Tesoro de Estados Unidos son son como una cuenta de ahorros, lo más seguro, pues. Entonces, cuando más vemos que ese riesgo país en puntos básicos y en porcentaje incrementa, es porque el país tiene mayor riesgo de no pago de sus responsabilidades. Entonces, eso es lo que tendríamos también que empezar a mirar. Si yo me voy a invertir a uno de esos tres países, ¿qué tanto me implica ese riesgo país? ¿Qué puede pasar? Lo que pasó hace algunos años con Venezuela, el presidente se levantaba y cambiaba las condiciones de importaciones o exportaciones o simplemente tasas de cambio y pues las empresas no podían con eso. Entonces, ese tipo de cosas nos crean esos riesgos. Entonces, ustedes van a tener que identificar si en el país en el que ustedes están, lo que sea que vayan a traer o a llevar, pues qué tan viables son esas y qué tan sólidas son esas políticas en ese país. En el caso de Colombia, por ejemplo, entonces nos analizan estabilidad política, situación económica, factores externos y confianza del mercado. Si nosotros miramos ahorita cómo nos puede afectar el riesgo país el otro año que estamos en época de elecciones, pues más o menos miraríamos lo que tenemos, que sería como pues hay muchos partidos políticos y otros que se escriben por firmas, pero normalmente izquierda, centro y derecha. Y esa es como la intención de voto. Y esa intención de voto también da esas particularidades de lo que puede pasar
con las próximas calificaciones de riesgo país que nos puedan dar a nosotros para el finales del 2025 e inicios del 2026. Pero pues nuestras votaciones son a octubre, entonces ya de allí se determinarían ciertas cosas. Eso que nos afecta también la tasa de cambio. Entonces, ahorita hemos mantenido una tasa más o menos estable, 4.200, 4.400. Estuvo una época baja, también estuvo una época bastante alta, por o debido a los cambios que se dieron. Y aquí, pues, ustedes trabajan en esa área y saben, o muchos trabajan para empresas internacionales y saben que, pues, no es positivo ni negativo, va a estar es dependiendo de la posición en la que nosotros estemos. Si somos los que recibimos en dólares y pasamos a pesos, pues nos interesa de que la moneda tenga más valor si la vamos a pasar acá. O si tenemos que hacer pagos, pues nos interesaría que estuviera más barata para que no nos cueste tanto. Entonces, eso siempre va a depender de lo que estemos mirando. ¿Cómo las analizamos? Ah, bueno, las negociaciones de divisas siempre van a estar por dos, mientras se carga mi página. Siempre vamos a encontrar dos. O las encontramos en esta posición pegaditas, o las encontramos una arriba y una abajo. Lo primero que tenemos es que, perdónenme acá, no lo tengo. Si ustedes se dan cuenta, tienen tres letras. Eso es una ISO internacional, es un estándar internacional para poder identificar los nombres de las divisas que tenemos. En el caso de las dos primeras, pues definen el país o el país de origen y la última letra define el nombre de la moneda. Entonces el de nosotros es COP porque es Colombia Pesos. Entonces por eso se llama de esa manera. Entonces así reconocemos cada una de las monedas. Ojo, por ejemplo, vamos a decir que hay países que están dolarizados, pero su dólar no es el mismo equivalente al dólar americano. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. O puede que hayan países que antes tenían su moneda y hace algunos años se dolarizaron por X o Y razón. Entonces, vamos a encontrar que podíamos tener data de una moneda, datos históricos, y de un momento a otro se perdieron, o que cuando los comparamos con el dólar americano son muy, muy similares, entonces no vamos a tener diferencias. Eso va a depender del país que cada uno de ustedes tenga. Por lo general, cuando los leemos, la que está de primero o la que está arriba es la que yo quiero comprar y la que está abajo es la que yo quiero vender. Cuando yo tengo precio de comprador, lo indicaría por buy price y cuando tengo precio de vendedor, con el ask price. ¿Listo? Ahora, ¿para qué lo hacemos? Porque analizamos los tipos de cambio. Entonces, un tipo de cambio normal o un tipo de cambio medio, pues simplemente es que hay otra observación. Normalmente cuando se revisan los datos son 4 decimales y los dos últimos decimales son los que me indican los tipos de movimiento entre gané o perdí de acuerdo al valor de compra y el valor de venta. Si yo a las 8 de la mañana de hoy, martes, compré un tipo de cambio euro-dólar y estaba a 1.2078, pero ahorita a las 5 de la tarde ya estaba a 1.2080, pues ahí gané un poquito, ¿no? En esa diferencia. ¿Cómo promedio el tipo de cambio? Pues precio de compra sobre más precio de venta dividido en 2 y pues ahí ya obtengo como tal la variación. Pero solo se usarían entonces los dos últimos dígitos para saber si hemos ganado o hemos perdido. A nivel de mercado, pues esto es un mercado de corto plazo porque yo puedo cambiar en horas, en días, no necesito esperar como con las acciones o los bonos que necesito esperar largo plazo, años o meses para hacerlo. El tipo de cambio, no. ¿Por qué lo necesito? Ah, bueno, porque las transacciones que ustedes hacen son en otras monedas. A muchos de ustedes les pagan en otras monedas o ustedes reciben por proyectos pagos en otras monedas. Entonces, ahí sí nos afecta. Cuando hacemos compras de importaciones o exportaciones en otra moneda, eso nos va a afectar. Entonces, esto declara la historia del país, qué tan fuerte ha sido la política de esa moneda para poder hacer toda esa cronología de análisis histórico de su moneda. Entonces, tenemos el tipo de cambio directo e indirecto. ¿Qué quiere decir directo? Como lo vemos en la página, así como está. Y si yo lo quiero al revés,
pues matemáticamente nos enseñaron que debemos hacer una división de 1, una inversa. Y eso ya me coloca entonces las monedas inversas. Entonces, si yo tengo que comprar o si tengo este par USD con euros, ¿a quién estoy comprando y a quién estoy vendiendo? ¿Qué es lo que estoy vendiendo por comprar qué? En esta sección de acá. Dólares y abajo euros. O sea, arriba comprado, arriba lo que compro y abajo lo que vendo. O sea, dólar y abajo euro. O sea, ¿Y qué es lo que estoy comprando dólares. Exacto. Ujú. Y al otro lado, cuando lo ponemos a la inversa, cuando lo dividimos, Euros. exacto. Entonces, ¿qué es más caro en ese ejemplo que está ahí? ¿El dólar o el euro? El euro. El euro es un poquito más caro, ¿no? Sí, un Porque poquito. yo tengo, porque yo tengo que dar más de $1 para comprarme un euro. Tengo que dar Un euro. $1 con 4 centavos para comprar un euro. ¿Listo? Entonces, esa sería. ¿Y qué pasa entonces cuando, por ejemplo, estamos nosotros, tercera moneda, y yo tengo acá, no sé, euros, dólares y pesos? ¿Cómo sería eso? Entonces, si acá tenemos uno directo, que es una moneda con otra, como la vemos en la página, el indirecto es que lo quiero al revés. ¿Cómo sería si ya tengo tres monedas? Colombia, o sea, lo pondría primero Colombia, que sería lo que quisiera. No, falso. Entonces, Ah, el último de Colombia. El último sería Colombia, ¿no? ¿qué crees que Para hacer la necesitaríamos conversión. allí? Tenemos de a parecitos de monedas, ¿no? Pero esta Ujú. vez ya no tenemos solo pares, tenemos una tercera moneda. Entonces, los tipos de cambio, el directo es el que encontramos como lo vemos. El indirecto es cambiarlos de posición. ¿Qué pasa cuando entra otra? ¿Qué crees que necesitaríamos tener? La conversión para poder hacer la relación. Sí, señorita, pero si yo tengo euros, dólares y pesos, por ejemplo, para nosotros, ¿cuál es nuestra moneda de referencia? El dólar. El dólar, ¿cierto? Ajá, Entonces, sí. yo necesitaría tener un equivalente entre esas tres. Para ese caso, el de nosotros es el dólar. Entonces, yo ahí ya no hablo de tipo de cambio ni directo ni inverso, sino de tipo de cambio cruzado. ¿Listo? Que es cuando necesitamos eso. Tenemos tres monedas. Pero, ¿qué pasa con esa tercera? Esa tercera tiene que ser equivalente en ambos pares. En el ejemplo que estamos viendo, ¿se acuerdan de quién es el CHF? Eh, el franco suizo. Exacto. Entonces es un franco suizo. Vamos a decir que nos queremos ir para allá a vacaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra moneda de referencia? El dólar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener una moneda equivalente en ambos pares. Para este caso es el dólar. Segundo, ese dólar tiene que estar en la misma posición en los dos pares. ¿Listo? Esto es para que nos funcione el tipo de cambio cruzado por regla de tres, ¿no? Porque si no lo tenemos así, nos toca hacer otro tipo de cálculos que son un poquito más largos cuando tenemos la posición, cuando cambia la posición de la moneda de referencia entre los dos pares. Pero si la tenemos así, simplemente la ponemos en la misma posición. Para este caso, ¿quién compro y a quién vendo? En esta de acá. ¿Qué estoy vendiendo y qué estoy comprando? Estoy comprando francos suizos con dólares. Pero ¿a quién compras? ¿Por qué? No, Ah, estoy los dólares. comprando Ajá. dólares. Sí, 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 dólares, dólares. ¿Pero a qué le estás haciendo el dólar? ¿Lo compras o lo vendes?
¿Lo compró? ¿Me preguntas o me respondes? Oh, sí, lo Lo compro compro. y lo vendo. Lo compro. Con Estoy seguridad lo comprando compro. dólares y estoy vendiendo francos, exacto. Y en Ujú. este caso, ¿qué estoy haciendo? Comprando dólares con pesos Colombia, pesos. Entonces, exacto. Entonces estoy vendiendo pesitos para comprarme un dolarito. Y acá estamos asumiendo que por un dólar yo tuve que dar 3.871.25. Entonces, acá lo hacemos como, más bien como regla de tres. Si un franco contra el dólar me está valiendo 1.28 y el otro me vale 3.877 y ambos tengo la base de dólar, entonces simplemente hacemos una igualación y técnicamente casi que la regla de 3 por despe. ¿Listo? Y esa es una forma básica de hacer un tipo de cambio cruzado, cuando ya tengo tres monedas. Para el caso de nosotros en Colombia, nosotros no podemos hacer esto de esta forma tan directa porque recuerden que tributariamente y legalmente tenemos que llenar unos formularios, tenemos que pasar nuestros pesos a dólares y posteriormente esos dólares a la moneda que corresponda. Si nos están pagando en otra moneda, pues tendríamos que convertir esa moneda en dólares y posteriormente sí llegarnos a nosotros a pesos. Entonces, digamos que en ese caso siempre tendremos que hacer conversión uno a uno, directo o indirecto, pero no haríamos cruzar porque pues la parte tributaria y económica del país da como referencia dólar para hacer salidas e ingresos de dinero a nivel de Colombia. Pero para nosotros sí se nos convierte en algo importante. O sea, a ver si ya me... ay, no, definitivamente se me bloqueó bueno, históricos, pues se deco. Y aquí sí me lo muestra. Aquí no me lo va a mostrar porque no son las monedas más comercializadas. Entonces, ustedes van a tener que mirar primero cómo se llama su moneda, cuál es ese nombre ISO que tiene la moneda. Y posteriormente van a tener que buscar esa moneda contra el dólar. Por lo general, siempre busquen este tipo de conversión, donde yo tenga que vender mi moneda base o la moneda del país que les correspondió para comprar dólares. ¿Listo? Acá, pues nos va a mostrar el valor de cierre de hoy. Y aquí nos permite entonces descargar los históricos. Nuevamente, los históricos entre mayor tiempo tenemos, mucho mejores son los datos que nos van a mostrar. Lo que yo quiero es simplemente generar un valor histórico. Acá esto se me va a demorar, no sé si de pronto acá tengo un archivo. No tengo un archivo. Porque aquí de pronto se me demora. Vamos a decir que vamos a buscar un año por allá atrás. Vamos a buscarlo en el 2006, en enero, a partir del 10, hasta hoy. Le damos a aceptar, nos toma y le decimos descargar. Ah, sí tenía uno, no me lo mostró. Vamos a ver cómo nos muestra, pero creo que se demoró muy poquito tiempo. De pronto no me tomó el cambio. ¿Cómo valido? Vea, así es, solamente me tomó el último mes. No, Mira que la página no había cargado bien. Mm, pero el archivo se llama ¿cómo? datos. Histórico. Periódico. Pero solamente me muestra este. Para que le haya puesto ese nombre. Vamos a ver. No, solamente me está mostrando este. A ver.
Vamos a aceptar. A ver si lo voy a descargar. No, no me está tomando cambio. Está demorando demasiado poco. Y si refrescas desde arriba, desde la página. No sé si creo que se pierde la fecha. Ah, sí, se perdió. No le creo el 2021. No, todavía lo está cargando. Lo ideal es que los descarguen acá diarios. Pero pues me está demorando mucho, pero no lo está mostrando nada. Ya, amigo. Ya, ahora sí. Entonces, aquí pues me lo descargo full. Simplemente es un archivo CSV, entonces datos, texto en columnas, Listo. siguiente, creo que acá son comas, Puntos no y estoy mal. comas. Ah, Acá en mi computador, voy a ver si me toca cambiarlo acá. El punto es un decimal y la coma son miles, porque de lo contrario no me lo toma como dato. De aquí me interesa esta sección. Tengo que pasarla a números porque no me lo está convirtiendo en números. Ahora sí ya me lo convirtió. Pruebo a validar acá promedio, recuento y suma. Ya tengo el dato que necesito. Entonces, vamos a decir que este es mi USD Cop. ¿Listo? Y lo que ustedes hacen es, para los tres archivos, o bueno, para las tres monedas, perdón, van a tratar de manejar las mismas fechas para que los datos les queden más o menos en la misma métrica. Aquí tendríamos nuestra segunda moneda y acá nuestra tercera moneda. ok. Y trataríamos de que las fechas nos queden igual. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, simplemente hacemos los datos de estadística básica. ¿Por qué necesitamos la estadística básica? Porque necesitamos analizar la tendencia de la moneda. Lo primero que hacemos es graficarla, solamente la moneda, no tomen las fechas, solamente la moneda. Le decimos insertar y en un momento que alguien entró. ¿Alguien está? No, no, está bien ya. Acá le decimos insertar y seleccionamos el gráfico de líneas de dispersión. Este. Y este nos da este gráfico. Acá no interesan las fechas, porque como tal lo que me está mostrando es la dispersión de los datos. A esto nos vamos a ubicar por acá en cualquier puntito, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir agregar línea de tendencia. Ujú. Aquí en la línea de tendencia, línea de tendencia. Ah, la quería pintar. En la línea de tendencia le vamos a seleccionar ecuación del gráfico. Vamos a activarla. Acá quedó, pero no se ve. Vamos a subir acá. ¿Listo? Y le vamos a dar un color a nuestra línea. Vamos a decirle que es rojita. ¿Me lo tomó? Ay, no, tomó fue la línea. Vamos a la rojita. Listo, ya se ve un poquito más. ¿Esto qué me indica? Cuando nos enseñaron matemáticas en el colegio, nos enseñaban que la pendiente me indicaba la inclinación. Si la tendencia era hacia abajo o hacia arriba. Como esta es una pendiente negativa, por defecto la línea de esa pendiente va a ser hacia abajo. ¿Listo? ¿Esto qué nos demuestra? Gráficamente nos está mostrando el riesgo o la variación que tiene esta moneda. Esta línea de la mitad es técnicamente el promedio en lo que se mueve esos valores que estamos cuantificando. Y esto que tenemos de que tanto se dispersan o que tan pegaditos están a esa línea roja es lo que llamamos desviación estándar, pero a nivel de inversión o a nivel de análisis se llamaría riesgo. Entonces, entre más separados estén los puntos de la línea media,
más riesgo voy a tener porque es más volátil la relación que hay en esa moneda. Podemos identificar que hay unas fracciones o unos periodos en donde la línea está muy pegada al promedio, que es la línea roja, pero hay otros donde es un poco más disperso. Esto es lo que nos permite analizar es cuánto varía esa moneda en el tiempo que analizamos, que fue más o menos del 2018 hasta el 19 al 2019. enero. Enero de Exacto. 2019. Entonces, esto me va a identificar qué tanto ha variado esa moneda y qué tanto riesgo representa o qué tanto riesgo hay dentro del valor y el precio de esa moneda. Ustedes van a encontrar monedas que son más sólidas, que son más pegaditas a esa línea, porque la tendencia va a ser que la moneda no varíe mucho, ¿listo? Pero ¿qué pasa entonces con los análisis de tendencia? Los análisis de tendencia o en la estadística nos enseñaban a identificar máximo, mínimo, mediana de moda, ¿cierto? Y el promedio. Entonces, ¿el máximo para qué me va a decir? Ah, bueno, me va a decir, pues, ¿cuál fue el valor máximo en ese periodo? Entonces, miren que entre el 2019 y el 2025, el valor máximo fue 5.000 pesos. ¿Cuándo fue eso? Ah, bueno, ¿cuándo tenemos este valor acá? Lo tenemos el 7 de noviembre del 2022. ¿Qué pasó el 7 de noviembre del 2022 en Colombia para que la moneda valga tanto y el dólar estuviera pues devaluado en ese momento? ¿Listo? Tendríamos que analizar ese valor. Este es el máximo. ¿Y cuál es el mínimo valor dentro del periodo que estoy analizando? Entonces tendríamos que analizar lo mismo, valor mínimo, y el mínimo entre el 2019 y el 2025 fue 3.070. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó el 27 de febrero del 2019. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? Y por qué esos son los valores máximos y los valores mínimos. ¿Listo? ¿Qué podemos también sacar? Promedio y desviación. También podemos sacarlo. O la moda, que es el valor más, perdón, moda, que es el valor que más se repite, ¿no? Entonces la moda me va a identificar, moda, ¿te parece? Podemos poner esta. Que el valor que más recurrente es 3.930. ¿Listo? Y también sacaríamos promedio. Y seleccionamos rango. Y el promedio de esta moneda es más o menos de acuerdo con esto, 3.921. Y la desviación, que sería desves, lo tomamos como punto M porque tomamos es una muestra de una población general. Y la desviación nos da 430. Esa relación de desviación es más como para análisis ya de riesgo. Entonces tendríamos que analizar. A mí me interesa esto y me interesa esto. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio de ustedes? El ejercicio no es que vengan y busquen acá el histórico de la moneda y me digan entonces técnico, análisis técnico, y entonces me coloquen, este lo pone por horas. ¿Dónde está mi gráfico general? Gráfico. No es que me peguen la data que está acá. La data que está acá es para que ustedes la descarguen, la abran y hagan el gráfico en Excel. Pero no es que me grafiquen estos datos. Y lo ponemos entonces a 5. Estos son horas, no. No es que me tomen este gráfico, el objetivo es que ustedes descarguen la información y realicen su propio gráfico. ¿De qué otra manera podemos resumir estos datos? Ah, bueno, resulta que acá en datos tenemos este análisis de datos. Si no lo tienen, simplemente tienen que ir a archivos, a la lista de opciones y personalizar cinta de opciones. Y acá colocan datos. Y automatizar, no tengo más. En el centro de confianza, no, acá no es. Complementos. Herramientas para análisis, es esta. Entonces, si no tienen la pestaña de datos, de pronto uno nunca sabe, pero tendríamos que ir acá, opciones,
activamos la pestaña, pero esta pestaña por lo general todo el mundo la tiene. Vamos a complementos, vamos a ir y activamos entonces las herramientas para análisis. Cuando las activamos, se nos activa acá en la pestaña de datos este pedacito. Cuando la activamos acá, él nos pregunta cuál es el análisis estadístico que quiere hacer. Quiere hacer correlaciones, solamente queremos hacer estadística descriptiva. Entonces le damos a aceptar. Y él me dice, ¿cuál es el rango de entrada? Ah, bueno, analíceme. Entonces, este es el rango de entrada. Y me dice que cuál es el rango, el rótulo, o sea, la primera fila es el título. El rango de salida lo vamos a colocar acá también. Vamos a ponerlo por acá al lado, por acá. Me dice que quiere resumen estadística, yo le digo que sí. Que quiere nivel de confianza para media, más o menos de 95 sería bien. Y no dejamos más nada. El décimo no lo ponemos, solamente así. Entonces, selección de datos, primera fila es el rótulo, rango de salida lo ponemos ahí, la celda donde queremos y activamos estos dos y le damos a aceptar. Y acá nos hizo nuevamente nuestro resumen. ¿Qué nos interesaba? Ah, bueno, la media 3.921, aquí está. Entonces, de aquí nuevamente nos interesa el dato de la media, el máximo y el mínimo, y la moda. ¿Listo? Entonces, o lo hacemos con nuestro Excel tradicional o lo hacemos con el análisis de datos con nuestra tablita. ¿Qué me interesa? Primero, la gráfica y que ustedes me digan, ok, ¿cómo se dimensiona la historia de esa moneda? ¿Cómo se mueve esa moneda a nivel histórico? Tengan en cuenta nuevamente, como nosotros acá no estamos tomando la sección de fechas, esto simplemente está ubicando datos, los datos de los precios de cierre de la moneda en cada día dentro de la sección que analizamos. De esto, pues obviamente ustedes van a tener tres gráficas diferentes porque cada moneda se va a mover de forma diferente. No las pueden graficar de forma comparativa. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos el problema de las amplitudes. Por lo general, la amplitud de la moneda colombiana es muy grande. Las otras se mueven en el rango del 0 al 100, 500, 200, pero pues el valor de nosotros es de 3.000, 4.000, 5.000. No las pueden graficar las tres al mismo tiempo. Entonces, las grafican de forma independiente, analizan el promedio, o sea, el por qué la media entre ese periodo es esto, y analizan los valores más altos y más bajos. ¿Qué pasó en esas fechas, en esos países a nivel político, a nivel económico, para que esas monedas hubieran alcanzado sus topes máximos o sus topes mínimos? Eso es lo que nos interesa analizar. Si la moneda está dolarizada, ¿qué puede pasar? Ah, bueno, ¿cuál es el impacto de que un país dolarice su moneda? Es un impacto tanto cultural, porque ya ellos no hacen sus monedas, esas monedas se tienen que hacer en otro lado, pero también es un impacto de identidad, que ustedes saben, tienen la identidad de que a nosotros nos gustan los billetes, ¿no? Y que hay billetes que son muy bonitos y que nos acordamos de ellos porque representan algo a nivel de identidad para esa cultura o para ese país. Entonces, están o no están dolarizados, ¿qué tanto está valorizado o desvalorizada la moneda respecto al dólar? ¿Y cuál es la tendencia de esa moneda? ¿Cuáles fueron sus puntos máximos y sus puntos mínimos? Entonces, mire que de los aspectos que ustedes tienen que analizar, obviamente el PIB, la inflación, la moneda, y de la moneda es esta gráfica. Esta gráfica es lo que necesitamos llevar al informe y obviamente dentro del informe, pues el resumen de la estadística descriptiva y justificar o analizar los datos punta, máximo, mínimo, media de esa moneda para cada una de las monedas. ¿Qué otro factor hay ahí en el informe? Hay un factor que es el factor de proyección de crecimiento. Resulta que cuando ustedes buscan proyección de crecimiento, él automáticamente les va a arrojar el PIB, pero esa proyección de crecimiento no es el PIB. El PIB es como tal, pues, la primera variable que se analiza. La proyección de crecimiento que se busca ahí es la proyección de entidades como el Foro Mundial, como el Banco Internacional. Porque, por ejemplo, ellos pueden decir, América Latina para el 2025 va a crecer el 4.8, pero Colombia va a crecer el 3.6. Entonces, esa es la que necesitamos. Y esos análisis se hacen a nivel sectorial.
a nivel de continente. Bueno, en el caso de nosotros, pues Latinoamérica, pero se hacen es a nivel continental más que todo. Entonces, en su caso, ustedes en su gran mayoría tienen o países de África, o de Asia, o de Europa hay como dos nomás. Entonces, es esa meta de crecimiento que hacen o que analizan estas grandes instituciones para las zonas y para los países. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda que se está pidiendo ahí. Que también es importante la de la proyección de fuerza laboral. Esa también esa gráfica, sí la podemos sacar o de Google o de el World Bank. Ahí está la fuerza laboral. Económicamente, no creo que no hay más así como raras, esas serían las únicas tres, que es esta gráfica, la proyección económica, pero a partir de los datos de proyección del Foro Mundial o el Banco Mundial, y la fuerza laboral. Las otras sí ya son medidas que pueden encontrar más comúnmente. Lo que les vuelvo a decir, ojo que la gráfica es esta, no es que me den un pantallazo de esta, no, la gráfica que vamos a evaluar es esta que está ahí, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para mañana vamos a tener las Profe, observaciones. Dime. qué pena hacer una consulta. O sea, yo ahí tú estabas comparando dólar con el peso colombiano, ¿cierto? Mm, O sea que para el sí. caso, digamos, a mí, pues yo tengo Islandia por lo menos. Entonces comparo dólar con la moneda del país y te hago esa gráfica que está ahí. O sea, la base sería el dólar. Trata de que los tres países te queden en las mismas fechas y el dólar va a quedar arriba, ¿listo? Entonces la moneda que vas a vender va a ser la del país que te corresponde. Pues ya te entendí. Si de pronto uno dice, ay, no encuentro en esta posición. Bueno, ya saben cómo cambiarla, ya saben cómo hacer los inversos. Profe, buenas noches. Profe, una consulta. ¿Cuántos años tomamos para hacer el promedio bueno, para ayer todos los datos que nos estaba mostrando ahorita en Excel? ¿6 años como lo tomaste o algo más o algo Yo menos? creo que desde el 2015 acá estaría bien. Lo que pasa es que puede pasar lo que les decía, puede pasar que ustedes encuentren la moneda y el país se haya dolarizado. Entonces no van a encontrar toda la data o la van a encontrar hasta 5 años. O van a encontrar una moneda que tiene unas gráficas. Otra cosa que es eso, por ejemplo, vamos a decir Panamá. Cuando uno descarga la gráfica de Panamá, resulta que es casi que equivalente al dólar. Entonces, la gráfica es muy rara. Entonces uno dice, ¿para qué grafican eso si eso no tiene sentido? Porque tiene una equivalencia, casi que una equivalencia. Entonces, pues ese tipo de gráficas no. Pero tendríamos que mirar, porque sí, son muy particularidades y hay países que tienen esas pequeñas particularidades. Pero creería que con estos que nos tocó esta vez, no. Bueno, les quiero mostrar otra cosa. Ese es el segundo, ya vamos para el tercero. Entonces, con permiso, voy a mostrarles. Listo. Entonces, ahorita más tarde van a encontrar la descripción de la tercera actividad. En la descripción de la tercera actividad y en el foro, no, en el foro mejor, van a encontrar una tablita con el nombre y los grupos y cada grupo va a tener su acceso a su tablero. Este tablero es donde vamos a trabajar la fase final. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí pues todos vamos a acceder, los del grupo, ¿no? Por favor, tengan cuidado cuando lo manejan, no sea que le vayan a dar suprimir algo y me dejen chuequito el tablero. Es para facilitarme a mí comprender lo que ustedes van a hacer al final. Y con esto, pues, es que el trabajo final es un poquito complejo por la cantidad de información, pero si la tenemos acá en el tablero Canva, pues todos podemos trabajarlo, todos podemos ir aportando y pues yo lo puedo ampliar y puedo ver mucho mejor que si lo tuviera en el Word específicamente. ¿Cómo lo haremos? Resulta que ya para la fase final, ustedes ya tienen una idea más clara, porque ya han analizado los indicadores no económicos más los económicos.
Y ya muchos de ustedes tienen como clara la idea o el sector por el cual se quieren ir. Pero antes de llegar a ese sector, ustedes tuvieron su lluvia de ideas. Ah, yo quiero por este lado, yo quiero por el otro, ta, ta, ta. Esa lluvia de ideas o esos sectores o esas categorías son las que me van a colocar acá. ¿Listo? Entonces van a colocar, no sé, que antes de llegar a la idea final habíamos pensado en vender arepas, en vender maletines, en el sector educativo, en vender arazá, en importar o en exportar aguacate, qué sé yo. ¿Listo? Entonces todas esas ideas me las van a poner acá, con postercitos. ¿Listo? Para tener una relación de que sí tuvimos más ideas, de que esto lo hemos ido procesando y lo hemos ido manipulando y nos tardamos en llegar a la idea final. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer más adelante? Vamos entonces a analizar la parte de los macroentornos a partir del PEST. ¿Se acuerdan que les hablé que teníamos que hacer como una tablilla donde seleccionábamos unos indicadores económicos y no económicos que iban a depender del sector en el que ustedes se fueran a mover? Y a partir de eso le íbamos a dar una ponderación a cada indicador y entonces hay como cual reinado, el que mejor puntaje sacara, ese es. Entonces, esa matriz, cuando ya seleccionemos el país con el que vamos a trabajar, la vamos a poner acá y vamos a analizar entonces, ok, si ya escogimos este país, ¿qué cosas buenas y malas tiene este país a nivel político, a nivel sociocultural, a nivel ecológico, económico, tecnológico y legal que nos impacten a nosotros para poder crear esa idea de negocio? Entonces, ahí vamos a tener que hacer ese macroentorno de análisis, pero es ya cuando seleccionemos como tal el país. Luego vamos a identificar el sector específicamente. Entonces, vamos a decir que Laura y yo vamos a trabajar en la educación. Y entonces vamos a hacer una universidad online, cursitos así tipo Coursera. Y los vamos a poner, no sé, en ese país, no sé, puede ser África, para fortalecer la infancia y la formación en esa zona. Y nos vamos a enfocar en los STEM, solamente en STEM. Vamos a hacer cursos para STEM, para el fortalecimiento. Y nos vamos a enfocar en las mujeres, porque queremos que las mujeres de África fortalezcan su aprendizaje y dominen el mundo. Pero necesito mirar entonces quiénes van a ser mis competidores cuando yo llegue con mi super aplicación online de cursitos de STEM para mujeres. Ah, bueno, ¿cuántos hay en el mercado? ¿Cuántos se presentan allá? ¿Quiénes son mi competencia? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿De dónde voy a sacar yo a los profes y que me hagan todo el material y que hagan las clases? ¿Cómo voy a negociar con esos clientes? ¿Cómo voy a hacer que ellas accedan a ese servicio que yo les quiero ofrecer por medio de mi aplicación de educación STEM? ¿Qué otros productos hay que me puedan sustituir? ¿Y cuáles son las posibles rivalidades entre esos competidores que puedan estar en ese sector? Pero miren que este Porter ya es cuando tenemos definido el área del sector y definitivamente la idea, porque aquí ya nos vamos a enfocar en precio, oferta, demanda, clientes y proveedores. Entonces ahí ya tenemos que tener muy bien identificada nuestra idea para finalmente hacer nuestro modelo de negocio. ¿Listo? Entonces, por ahora, pues en el foro van a tener el acceso a su respectivo tablero. Cada grupo tiene su propio tablero, pero todos tienen el mismo formato. ¿Yo qué hago? Simplemente entro y reviso si me están pensando o si no han pensado en mí. Claro que esto lo pueden ir pensando después porque ahorita les toca hacer el segundo informe. Y con esto ya estaríamos trabajando en la etapa final. ¿Por qué les digo que también vayan haciendo esto? Porque eso es lo que más dolor de cabeza nos pone y es lo que más nos demora. Y es porque tal vez lo que habíamos pensado al principio no sea tan fácil de hacer. Entonces tal vez nos toque cambiar. Entonces acá es donde se centra todo, porque ya hicimos análisis de datos y ya hemos comparado los datos y ya empezamos a tomar decisiones. Pero nuestras decisiones tienen que irse focalizando en este tablerito que van a trabajar. Entonces, para que lo vayan pensando también, y yo también lo voy checando y revisando para saber qué ideas tienen y cómo van trabajando ustedes para en la próxima clase ya ir pensando en, ok, mira que este grupo hizo esto y tenemos que corregir aquello y lo otro. ¿Listo? Laura.
No pongas esa cara. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir analizando datos, mejorando nuestra presentación, mejorando el análisis de los datos. Recuerden que no es solo que me pongan datos bonitos, sino que me digan cómo esos datos impactan en una toma de decisiones. Eso es lo que necesito que esté explícito en la redacción del trabajo. Y pues por ahora vamos a ir también pensando en ya cómo vamos a ir sentando toda esa cantidad de información que tenemos para seleccionarla en una idea de negocio. El link que me dices, perdóname. Ah, yo, ¿quién es Alma? No, ya, ahí estaba, no te preocupes. Ya, ya lo vi, ya lo vi. Listo, chicos. Por Profe, hoy, tengo una consulta. Lo que pasa es que ingresé al aula para el tema del quiz del segundo módulo, pero no se había dicho que eran 2 intentos. De hecho, la descripción dice que son 2 intentos, pero cuando mira uno el quiz como tal, dice un intento. Entonces, no sé si es que es uno o al fin son los dos. A mí me parecía como uno. espérame un momento porque se supone que eso tiene como tres. Ya te confirmo. Que no los tenía activos. Listo, ya están activos. Pero Gracias. recuérdame, ¿ese cuándo se cierra? Al domingo. El domingo, sí, señor. Sí, ya está. Son 3 intentos. Listo. Estén pendientes de sus compañeros, de que todo el grupo haga los exámenes, de que todo el grupo presente el foro, para que no los dejen morir. Profe, buenas noches. Hola, Hernán. Profe, todos por ejemplo, el quiz y el informe cierran el domingo, o el informe puede cerrar, no sé, por ahí en 2 semanitas más. No, ya en 2 semanitas ya nos vemos ya. Bueno, vamos a hacer una cosa. El lunes es festivo, sí. Vamos a dejarlo para el Sí, lunes. listo. No fue para el martes porque el lunes también es festivo. No, no, ahí sí queda para el lunes a medianoche porque el martes yo lo califico. El lunes es 30, ¿no? Sí, señor. Sí, señora. Listo, para el lunes 30. Listo, muchachos, por hoy ha sido. Entonces vayan pensando en esa idea, vayan llenándome el tablerito con las otras ideas para que vayamos avanzando. Entonces el tablerito les va a quedar ahorita habilitado, pero tienen que entrar al foro de novedades. Bueno, igual también les llega el correo, pero en el foro de novedades van a encontrar el acceso. ¿Listo? Listo. Listo, profe, Listo, muchas chicos, gracias. que descansen. Un momento, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Buena noche. Listo. Estás bien. Todos los que estamos acá hemos podido ingresar al aula sin problemas, ¿cierto? Perdón, acá tengo estudiantes de coterminal. Sí, señora. Sí, señora.
Dame un segundo, entonces revisamos los coterminales. Porque me aparecen muchos. Hernán es coterminal, ¿no? Sí, señora. Juan Camilo Beltrán, ¿está por acá? Edison Creo que no Guillermo, está, pero sí. ¿tú Sí, lo yo sí. conoces? Juan Camilo, Sí. sí, profe, también. Está en mi grupo. Y es coterminal. Sí, señora. Y Edison Sí, también, profe. y Lilia, Gianfranco. Yo nunca he visto a Gianfranco. Sí, señora. Gianfranco, ¿cómo estás? Coterminal Sí, señora. Terminal. y Lisette Sí, señora, también también. coterminal. Entonces, tengan en cuenta que con ustedes hay una cosita y es que cuando nosotros cerremos, ustedes todavía no van a ver las notas, ustedes las van a ver después. O sea, las van a ver en el aula, pero no en Univex, porque ustedes como tal no me aparecen allí todavía. Entonces, puede ser que sus notas las reporten mucho tiempo después. Entonces, A tengan veces no en pasa cuenta. nada, profe. Desde que nos ponga 5, todo bien. Yo no sé por qué yo solamente reporto las notas, no sé si el director le tiene tendinitis y no le alcanza el dedo para estirar al 5 y le queden 0. No diga eso. Uy, profe. Pero también es recomendable que por favor estén pendientes de que las notas queden bien redactadas. O sea, nosotros cerramos y esa siguiente semana revisen que tanto en Univex como en Moodle las notas estén bien redactadas, porque sí puede pasar que haya un error de redacción y nosotros después de que cerramos ya no podemos acceder. Entonces estén pendientes del cierre de sus notas. Bueno.